Hola, buen día otra vez. Vamos a tener nuestra tercera clase de mayordomía cristiana. Espero que te encuentres muy bien y bueno, vamos a comenzar con esta clase. Y bueno, me gustaría igual comenzar con una oración para que pongamos este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque tú estás aquí con nosotros, porque nos llenas de tu presencia. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, eficaz y poderosa, Señor. Y hoy venimos delante de ti para que tú, Señor, hables y nos muestres lo que tienes para este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos preparándonos, Señor, para ser obreros, Señor, que estamos listos para ser buenos mayordomos. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Aquí estuvimos hablando acerca de algunas cosas, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de qué es lo que habla Jesús, el ejemplo que Jesús nos da, pero también tenemos que aprender que debemos de ser mayordomos de todo. Y eso conlleva nuestro tiempo, ¿verdad? También conlleva nuestras posesiones, ¿verdad? Si tienes carro, casa o cualquier posesión que tengas, también es considerado dentro de ser mayordomos. Y Dios nos pide que seamos mayordomos en todas las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Tu dinero, por ejemplo, es de lo recibido de la mano de Dios, le damos, ¿verdad? Hay una porción destinada a dar en lo que Dios te ha dado. Saber usar tu dinero y no malgastarlo es cosa que nos ayuda a poder glorificar a Dios y muestra nuestra mayordomía. Si no tienes dinero, lo que tienes es lo que Dios te ha confiado. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás gastando, verdad? A lo mejor tú dices, bueno, no tengo mucho dinero, pero ¿qué estás haciendo con ese dinero? ¿Cómo lo estás usando? ¿Cómo lo estás gastando? ¿Estás realmente siendo un mayordomo de lo que tienes en tus manos? Dios desea que demos una porción de cualquier cosa que recibimos. Siempre todo lo que Dios te da, Él quiere que también tú aprendas a dar. Puede ser tu salario, puede ser algo que tienes en tu chakra, ¿no? Algo que está en tu posición, algún ingreso que Dios te ha puesto en tus manos. Dios es tu fuente y nos ha permitido recibir para que nosotros también podamos dar. Tu tiempo es una posesión también muy preciosa. Tu tiempo no lo puedes volver a recuperar, ¿sí? Y no hay forma de poder aumentarlo. Una vez que lo has gastado, no se recupera. Está relacionado con tus valores y tus prioridades. El tiempo, tenemos que ser mayordomos con esto, porque ahí demostramos que realmente tiene valor y tiene prioridad en tu vida. Todos tenemos una cierta cantidad de días que Dios nos cede, ¿verdad? En Salmos 90:12 nos dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cuidar cómo estamos usando nuestro tiempo. Espera a Dios que lo usemos para su gloria. Deberíamos ocuparnos en mantener el mandato de esperar, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo y que nos pueda llevar a hacer la voluntad del Padre, lo que Él quiere que haga. En 2 de Pedro 3:9, el Señor dice, no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está tarde, simplemente está esperando para que todos tengan la oportunidad. Y también puedes ver Efesios 5:15, por tiempo no lo vamos a ver, pero es algo que también te habla acerca de ser diligentes con tu tiempo. Así que yo te animo a que seas diligente y que tengas mayordomía con estas cosas. También tenemos que ser diligentes y ser mayordomos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? En 1 Corintios 6:19 dice esto. Entonces tenemos que darle la gloria a Dios con nuestro cuerpo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? Cosas de este tipo también tienen que ver con la mayordomía, porque estamos hablando que nada nos pertenece, ni este cuerpo que tenemos es nuestro, sino es de Dios y tenemos que saberlo cuidar. La familia
es algo que también tenemos que cuidar. En Primera de Timoteo 5:8 nos habla que tenemos que proveer a los nuestros, ¿verdad? Es un regalo de Dios tu familia. ¿Cómo la estás tratando? ¿Cómo estás cuidando de ella? ¿A quién le das prioridad? ¿A tus amigos o a tu familia? Y la palabra de Dios es clara de que tenemos que tener cuidado de nuestra familia, ¿verdad? ¿Qué está interfiriendo para que tú realmente puedas servir y puedas bendecir a tu familia? A lo mejor tus padres no se han portado de la mejor manera o alguien de tus familiares contigo no ha sido aquella persona que tú esperabas algo de él, de esa persona, pero eso no significa que tú no puedas ser una persona que es dadora, que cuida de su familia, a pesar de que no tengas la reciprocidad de parte de la otra persona. Entonces, es importante ser mayordomos con esto, tu ministerio, el lugar donde Dios te ha dado. Dios, y conforme vamos viendo en la palabra de Dios, también vemos a los discípulos, siempre hay periodos, hay procesos, hay tiempos para todo, y en el ministerio es lo mismo. ¿Cómo lo estás cuidando en lo que estás haciendo ahorita? Si ahorita a lo mejor tú eres un recién llegado a la iglesia y a lo mejor te toca solo acomodar las sillas, lo estás haciendo realmente con diligencia, con el amor, con la dedicación. Tú tienes que ser consciente de que todo lo que está en tus manos es una oportunidad de poder ser un mayordomo para demostrar que no te importa lo tuyo, porque tú no eres amador de ti mismo, sino que realmente estás buscando la voluntad de Dios. En Lucas 4:42 al 44 nos habla de esto, ¿verdad? De cómo un día salió y se fue a un lugar desierto y buscaba llegando y Dios estaba ahí y lo guardó y Dios, aún siendo tentado, estaba listo para comunicarse con el Padre, ¿verdad? Seguir lo que la palabra de Dios decía que tenía que hacer. Entonces, estas cosas son importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta como mayordomos. Yo te animo a que tú tomes este tiempo para que tú puedas reflexionar. Yo sé que son muchos cambios en la forma de pensar con lo que hemos visto hasta ahora y ahorita me gustaría enfocarme en una parte de la mayordomía que tiene que ver acerca de las finanzas. Pensamos que solamente Dios nos está pidiendo a lo mejor que hagas algo o tenemos conceptos erróneos acerca de que Dios nos pide que hagamos algo en cuanto a nuestras finanzas, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Y uno de los grandes errores que ha pasado ahorita actualmente en el mundo es la forma en que las finanzas, la prosperidad se está llevando a cabo. Y bueno, en esta clase yo quiero hablar acerca de este enfoque principalmente, porque mayordomía, como vimos, tiene que ver con muchas cosas, pero lo más importante, creo que ahorita está causando a lo mejor estragos o la gente no se ha dado cuenta, es que la forma en que nosotros manejamos las finanzas. Y puede haber muchas ideas. Y hay peligros que están asociados con tu prosperidad. Por ejemplo, no vamos a ver las citas, leerlas por el tiempo, pero sí te quiero decir, por ejemplo, en 1 de Timoteo 6, del 9 al 10, el deseo, por ejemplo, un peligro es el deseo de obtener bienes solo para hacerte rico o traer toda clase de males. Es decir, para que veas tus propios beneficios. Y esto lo puedes encontrar en 1 de Timoteo 6, 9, 10. Otro peligro es almacenar dinero, ¿verdad? Que solo tu deseo sea tener, 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 tener. Este es un peligro que puede ser asociado con tu prosperidad y no es la forma correcta, ¿verdad? Tenemos que ser mayordomos y estar conscientes de que todo es de Dios. Tú puedes buscar en Eclesiastés 5:13, Lucas 12, 15 y 20 y Santiago 5, 1 al 3. Debemos valorar las posesiones materiales que uno tiene, es aplicar un falso patrón a la vida, ¿verdad? Esto lo encontramos en Job 36, 19, en Proverbios 11, 4, también en Proverbios 13, 7
y Primera de Timoteo 6:17. Las riquezas pueden guiarte al orgullo y causar que uno se olvide del Señor. Y puede ser el final y será tu destrucción. En Deuteronomio 8, del 11 al 19, habla acerca de esto. Y tenemos que tener cuidado, porque sí es bien cierto que es necesario tener finanzas para servir en el ministerio, para hacer cosas, para poder bendecir a otros. También es cierto, ¿verdad? Que la palabra habla y dice que no seamos amadores del dinero, que no amemos al dinero. Por ejemplo, tenemos el joven rico que amaba más sus posesiones que a Dios. En Marcos 10, 17, 27 habla de esto. Sí, su dinero era su amo, en lugar de que él fuera el amo del dinero, ¿verdad? Cuando le dijo, deja tus posesiones, y él no quiso, ¿verdad? Porque le dolía. Pero ¿sabes qué? Si Dios te lo pidiera, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Yo he escuchado testimonios de personas que lo han hecho y créeme, Dios les ha llevado a otros niveles increíbles. Yo misma en mi vida lo he visto cuando he sembrado, cuando menos he tenido, y al instante o al poco tiempo Dios de alguna manera provee. Y no te estoy hablando de grandes cantidades. Dios no está viendo que des una super cantidad, sino que des con tu corazón alegre, dispuesto a decir, ok, voy a dar porque Dios me dice que dé. ¿Sí? El problema no es el dinero, sino nuestra actitud hacia él. La manera de probar si tú estás sobre el terreno firme o no es cuánto estás dispuesto a dar, ¿sí? Y cuánto estás dispuesto a compartir. Primera de Timoteo 6, del 6 al 19 nos habla de esto. Entonces, chécate esto. ¿Cuál es tu actitud? ¿Que estás dispuesto? El dinero en las manos de alguien cuyo corazón no es recto hacia Dios, ese es el peligro. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo podemos vencer este peligro de las riquezas? Primero, no poner nuestro afecto en las cosas del mundo, ¿no? Y no en lo de la tierra, sino tenemos que poner nuestros ojos arriba, en el cielo, en lo eterno, en lo que va a venir en el futuro, lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que Jesús nos dijo que hiciéramos mientras Él regresaba. Eso es en lo que tenemos que poner nuestros ojos, enfocarnos. Y esto nos va a ayudar a evitar tener estos peligros cuando tenemos bendición. Busquen no es solamente buscar ser rico, ¿sí? Sino ser bendecido para poder dar a otros. Esta es otra forma de vencer. Tú no estás buscando para ti mismo, sino tu objetivo es obtener riquezas para ayudar a otros. Y ese debería de ser el enfoque de todo cristiano, que si tú tienes algo que Dios te ha dado, específicamente aquí estamos hablando del dinero, ¿verdad? O de alguna posesión que tengas, ¿sí? Que puedes ayudar o puedes bendecir a alguien, que lo hagas, ¿no? Por ejemplo, si tienes una piscigranja, ¿verdad? A lo mejor dices, bueno, no tengo dinero, pero tengo una piscigranja o tengo mi chacra y tengo frutas que están saliendo y que estoy cosechando. O sea, que tú estés dispuesto a decir, ¿sabes que esto no solo va a ser para una riqueza mía, sino también que puedo dar a otros, ¿verdad? Como mayordomos no somos dueños de lo que Dios nos ha confiado, ¿sí? Somos un canal, ¿sí? Para bendecir a otros. No tenemos que hacernos una bodega, no somos una bodega para acumular, 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 sino tenemos que aprender a dar. De verdad, yo te puedo asegurar, y esto es un reto, porque yo sé que es difícil y probablemente las situaciones o las circunstancias que tú estás viviendo, digas, es que no tengo yo apenas si tengo para comer, ¿no? Pero yo te animo a que tú hagas este cambio y que te atrevas, porque Dios te puede sorprender y puede abrirte puertas donde no las hay. Y estas puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Así que te animo a que busques esta oportunidad de poder dar. Hay algunas llaves que son importantes cuando estamos hablando de mayordomía y de que Dios nos permita tener más, ¿verdad? En nuestras manos para que nos confíe más de sus riquezas, de sus bendiciones.
Una es para dar, ya lo vimos, ¿verdad? Pero unas llaves o llaves que te van a ayudar a poder mantener una prosperidad correcta. Uno de esos, y que a lo mejor ya lo has escuchado, es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de tu ingreso, el cual debe ser dado para la iglesia. ¿Sí? En Malaquías 3:10 habla de esto. Y con el diezmo estoy hablando de que, por ejemplo, si tú tienes 100 soles, pues el 10% sería 10 soles, ¿sí? Esto es lo único que Dios te pide que tú des de lo que Él te ha dado, porque ya vimos, o sea, aunque tú trabajes y estés, al final no es tuyo, es algo que Dios te ha dado. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, ahí vemos, por ejemplo, en Levítico 27:30, que habla acerca de cómo ya había un mandamiento, había una ley donde decía que se debía de dar diezmo, ¿sí? Y Abraham pagaba sus diezmos a sus posiciones a Melquisedec, al sacerdote. En Génesis 14:18 puedes encontrar esta parte. Job también daba su diezmo. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos muchas oportunidades donde los hijos de Dios, ¿verdad? Los seguidores de Dios estaban dando y estaban dando su diezmo. No solamente es dar, sino también reconocer que tú sabes que lo que está en tus manos viene de Dios y estás devolviendo a Él, ¿verdad? A través de la iglesia, de eso que Él te ha dado. Es una forma de agradecimiento, lo que hablamos anteriormente, ¿sí? El propósito del diezmo nos enseña a poner a Dios siempre primero en nuestras vidas. Esto es uno de los propósitos. Deuteronomio 14 del 22 al 23 nos habla de esto. Otro propósito nos mantiene libres de ser controlados por las cosas materiales. Nos ayuda a no ser esclavos del dinero. Es decir, que no te vuelvas codo, decimos en México. No recuerdo cómo se dice en Perú, pero es mantenernos alejados de querer todo para nosotros y ser así como súper ávaros sobre alguna posesión, ¿sí? El propósito, por eso es que damos el diezmo, ¿sí? El diezmo también soporta el ministerio. Sí, este es uno de sus propósitos y funciones. Sí, ayuda a que el ministerio, la iglesia donde tú vas, tiene que pagar luz, y si hay ventiladores, tienen que pagar la corriente eléctrica, ¿verdad? Si vas a limpiar la iglesia, pues se ocupa jabón, se ocupa poet, ¿no? Entonces, todas estas cosas son cosas que el diezmo puede apoyar, ¿sí? Son cosas que ayudan, este diezmo que va a ayudar para la iglesia. En Números 18:21 puedes encontrar información sobre esto. También el diezmo provee la semilla que se multiplica para diferentes necesidades, ¿no? A veces el diezmo puede ser dado para alguna necesidad de alguna cosa que necesita la iglesia o alguien, ¿no? En Lucas 6:38 y 2 de Corintios 9:10 puedes encontrar más información sobre esto. Nos desarrolla como mayordomos. El propósito del diezmo es desarrollarnos como mayordomos, enseñarnos a ser fieles con las pertenencias de Dios, el único dueño absoluto de todo. Sí, Jesús también nos enseña acerca del diezmo, que no debemos de descuidarlo. Jesús habla también de que como sacerdote de Melquisedec, ¿verdad? Recibió diezmos, también nosotros tenemos que hacerlo. En Hebreos 7:8 podemos ver esto. Y también en Mateo 23:23, Mateo 23:23 enseña que Jesús que no descuidemos esta parte, porque es vital para que nosotros seamos buenos mayordomos. Es una parte sencilla que simplemente debemos de obedecer. También a través del diezmo o las ofrendas, ¿verdad? Es algo que traemos, ¿verdad? Las ofrendas no es obligatorio, pero sí pueden traerte mucha bendición, en el sentido de que estás dando un poco más de lo que tú considerabas. ¿Por qué? Porque tu confianza está en Dios. ¿Sí? La cantidad de nuestras ofrendas será influenciada por nuestro amor y por nuestra fe y por la guianza del Espíritu Santo. Es decir, entre tú más conectado estés con Dios, más fácil va a ser para ti
poder dar ese extra de ofrendas. Y sabes que realmente yo te animo a que lo hagas. Yo lo he visto como misionera, ¿verdad? Como, llevo mucho tiempo, como 16 años de misionera, y créeme, esta es una de las primeras partes que yo aprendí, que tenía que dar mi diezmo. Si yo recibía algo, todo daba el 10% de eso. Y cuando Dios me mostraba y ponía en mi corazón, así que veía a alguien con una necesidad, yo hacía el esfuerzo de dar una bendición, de dar esa ofrenda a alguien o a la iglesia. Porque cuando yo aprendí que podía despojarme de lo que consideraba mi pertenencia, entonces Dios empezó a obrar y me empezó a dar y empezó a darme. Y aquí se cumple la ley de dar y recibir, de la siembra y la cosecha, segunda de Corintios 9:6. Y es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, que tenemos que dar, porque entonces vamos a cosechar. Tú siembras y Dios va a cosechar. Las bendiciones y las maldiciones, otra vez lo repito, las bendiciones y las maldiciones están asociadas con el diezmo. Lee Malaquías 3:8-12. Yo te animo a que tomes tiempo para que tú puedas darte cuenta de esto. Realmente es increíble cómo Dios puede obrar. Yo recuerdo que en alguna ocasión cuando Dios estaba tratando conmigo acerca de los diezmos y las ofrendas, yo tenía simplemente 20 pesos que vendrían siendo como 4 soles. Y, y no tenía nada más, no tenía ni siquiera, estaba en la iglesia y el Señor me dijo, dalos, dalos. Y yo así de ofrenda, o sea, ni siquiera tengo para regresar a mi casa. Y me iba a gastar por lo menos 3 soles para regresar a mi casa de lo que tenía. Y el Señor me dijo, dalos. Y yo así porque Dios me estaba enseñando que tenía que aprender a despojarme, porque si yo confiaba que Él era mi Dios y que Él era dueño de todo y que Él iba a proveer a mi vida, tenía que soltar esto. Y esos 4 soles o 20 pesos en mexicanos los di en la ofrenda. Yo no recuerdo cómo regresé a mi casa, pero o era obligado, porque no está cerca la iglesia de mi casa, obligado que tenía que tomar un transporte, un pecero, le decimos acá en México, un microbús. Y, y era como ir casi como de Iquitos a Nauta, ¿no? O sea, un trayecto así. Y yo y no tenía nada. Y no sé cómo llegué a mi casa. Lo que sí sé es que cuando yo lo hice, este acto por primera vez, cuando Dios estaba obrando y tratando con mi vida hace años, realmente fue único. O sea, porque ese acto, esa acción, ¿no? Esa acción correspondiente fue como decirle, Señor, dependo de ti y sé que tú cuidas de mí. Así que yo te animo a que tú puedas hacer esto, que tengas un compromiso total con el reino de Dios, que tú tengas la seguridad de que tus necesidades son suplidas por aquel que es dueño de todo. Y mientras tú seas mayordomo de lo que te da y aprendas a dar, porque Dios da, dio a su Hijo, dio sus bendiciones, está la ley de dar y de cosechar. Entonces, esto es el parámetro, esta es la base del reino de Dios. Recuerda que es muy fácil dejarte llevar por el reino del mundo, ¿verdad? Lo que dice el mundo, pero no somos de este mundo. Tú no eres ciudadano de este mundo, tú eres ciudadano de los cielos y eres embajador de Dios. Así que tienes que empezar a actuar como con los principios que dice la palabra de Dios, que son del reino de Dios, no los del mundo. No podemos mezclar dos gobiernos, porque no somos de estos dos gobiernos. O somos de este lado o somos de este lado. Pero es tu decisión. Buscamos el compromiso total para el reino de Dios a través de el dar. Todas tus posesiones, cosas, ropa, comida, bebidas, todas están realmente suplidas por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesús. En Mateo 6:24-34, aquí lo puedes encontrar.
¿sí? No importa, él cumple sus promesas. Dice la palabra en el verso 33 de Mateo 6, que buscamos primero el reino de Dios, ¿sí? Y Dios va a ponernos como prioridad, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, ¿sí? No debemos de preocuparnos, debemos de confiar en Dios, debemos de tener fe. Esto es sumamente importante porque es una llave para abrir tus bendiciones. ¿Quieres ser más bendecido? ¿Piensas que no eres lo suficientemente bendecido en este momento? ¿Quisieras tener más? Esta es una de las llaves. 1, diezmo, da. Tu ofrenda, da. Y 3, busca el reino de Dios. No te enfoques en buscar tu propio beneficio, lo que hablamos, amadores de sí mismos, sino busca el reino de Dios y ten la seguridad que se va a cumplir lo que dice Mateo 6:33. Todas las demás cosas serán suplidas, ¿sí? No te preocupes, el Señor lo va a hacer. Es importante no preocuparse. Nosotros debemos demostrar que confiamos en Dios, no en las cosas materiales, porque si no, una cosa material se puede convertir en tu ídolo y tú no puedes tener más ídolos. La idolatría, sí, afecta para la pobreza y nos lleva a la pobreza. Entonces, ten cuidado. Busca, haz el ejemplo de la viuda, ¿verdad? Que llenó de aceite sus vasijas, ¿verdad? Ella puso su confianza. Dice que vino el profeta y le pidió que llenara, que le diera de comer. Y ella decía, pues es que no tengo nada más que esto. Y él le dijo, dame. Y el profeta le dijo, dame, cocíname. Y ella le cocinó y le dio lo que tenía. Le dijo, nunca escaseará en tu casa. Y dice que le dijo que llenara todas esas vasijas y seguía buscando, prestando. Y el día que dijo ella, que dijo con su boca, ya no hay más vasijas, ese día se acabó la bendición. Entonces, haz un ejemplo, busca los ejemplos en la palabra de Dios que hablan acerca de prosperidad y velo como un ejemplo para que tú puedas seguir y que creer que realmente mientras tú te mantengas firme, que Dios te provee, Él es el que te va a proveer. Y no dudar, no buscar tu beneficio. Esta mujer se quitó de su boca el bocado, la comida, y la dio a otra persona. Dio, otra vez, dar. Esta es clave, el saber dar. A lo mejor tú dices, yo no tengo nada que dar, ¿no? No tengo ni casa, ni dónde caerme muerto, dicen por ahí, ¿verdad? Pero da, ¿no? No sé qué tengas. A lo mejor yo recuerdo cuando el Señor estaba tratando conmigo esto y me dijo, da. Y yo tenía un collar de perlas que me gustaba mucho. Y era como lo más preciado que yo podía tener en ese tiempo. No era nada caro ni nada súper guau, era simplemente un collar que me había comprado hace mucho tiempo y me encantaba. Pero ese me encantaba, era casi como podríamos decir idolatrar, ¿verdad? O sea, que era tan preciado, algo que le tenía tanto cuidado y todo. Y el Señor me dijo, regálalo, ¿no? Y yo así de, ¿qué? O sea, ¿quieres que lo regale? No, no lo puedo regalar, ¿no? O sea, es el único que se me ve bien. Pero el Señor me dijo, regálalo. Y recuerdo que dije, bueno, lo voy a dar porque yo no quiero tener ningún tipo de obstáculo que impida que tú sigas trabajando y obrando en mi vida, Dios, y lo voy a hacer. Y me acuerdo que el día que ya decidí que lo iba a dar, fue así súper claro de Dios y me dijo, es suficiente, no tienes que darlo. Y a la persona que se lo iba a dar, ese día no fue. Así que realmente yo veo la mano de Dios en todas las veces que he puesto como prioridad el creer en que Dios suple, pero que yo también tengo que hacer mi parte. Probablemente tú has escuchado muchas veces que dicen, ah, sí, Dios bendice, Dios suple, Dios te va a dar. Sí, pero hay una parte que tú también tienes que hacer y es dar. Aprender a dar tu ofrenda, dar tu diezmo, dar a otras personas.
no esperar solamente el beneficio para ti, ¿verdad? Porque esos son los tiempos peligrosos, amadores de sí mismo, amadores más de ellos que de Dios, ¿sí? Vamos a ver algunos secretos, ¿verdad? Para que tú sigas aprendiendo cómo puedes ser un buen mayordomo y puedas ser bendecido como ese mayordomo que eres, un siervo de Jesucristo. Vamos a ver algunos secretos espirituales eh, o secretos que Abraham, ¿verdad? El llamado padre de la fe, que él usó para ser bendecido, para tener bendición, para que Dios pusiera más recursos en sus manos y pudiera seguir siendo bendecido como un mayordomo, pero también era beneficiado al tener estas bendiciones, era beneficiado también. Y Abraham es un hombre que nos enseña esto. Uno, él puso el reino de Dios primero, no las cosas materiales. Él dejó las comodidades de su casa en Harán para obedecer a Dios. En Génesis 12:1 habla de esto, que él dejó su comodidad, ¿sí? Él puso primero el reino de Dios, lo que Dios le pidió. Dos, si sus ojos hubieran estado en las cosas materiales, él no hubiera dejado la ciudad, pues era un centro de comercio y él podía prosperar grandemente allí, ¿sí? Abraham caminó por fe, no por vista. Él vivía por la palabra de Dios. Este es el segundo, ¿sí? Abraham siempre caminó por fe, siempre caminó confiando en que Dios era el que le daba. Cuando tenía alguna necesidad y todo, él sabía, cuando le dijo que él quería hijos y no podía tener hijos su esposa, pero aún así Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú ve, mira afuera al cielo y tu descendencia serán como las estrellas. Mira el mar, la arena, tu descendencia será como la arena, ¿no? Incontable. ¿Sí? Y dice que él no se dejó llevar por la vista porque ya era viejo, ¿verdad? En Hebreos 11, 8, 10 lo puedes leer esta parte. Y él no consideró el ser viejo, el ser un anciano que a lo mejor ya no tenía las fuerzas, ¿verdad? El vigor, pero él confió, él tenía fe. Él vivía por la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo que fuera a una tierra que era desconocida, él obedeció. Cuando le dijo que fuera y ofreciera a Isaac, su hijo, ¿verdad? A ese hijo que nadie sabía que iba a nacer y que Dios le dio y le dijo que lo sacrificara, él obedeció. Entonces, ¿cuáles son estas claves o secretos de Abraham? Es que él puso primero a Dios, caminó en fe y obedeció. Obedeció. Abraham no era egoísta, él era generoso. En Génesis 13:9 lo puedes encontrar, ¿sí? Y también era un hombre honesto e íntegro. En Génesis 14, del 13 al 24. Él no tomaba el camino fácil, no buscaba la solución rápida, ¿sí? Buscó aliarse con personas pecadoras, ¿sí? Él no quería ser amigo del mundo, aun aunque pensara que podía ser una mejor ganancia, él no se acercaba con personas que podían afectarlo, le podían alejar de Dios. Y esto es lo mismo para tu vida. Tú tienes que tomar estos principios, estos secretos de la vida de Abraham para tu propia vida y caminar realmente en que esta es la mejor forma de ser un buen mayordomo y de ser un buen cristiano. Abraham siempre estaba recordando la ley, ¿verdad? La palabra. Daba su diezmo, como ya lo vimos en Génesis 14:20. Abraham entregó todo a Dios, inclusive su hijo amado. En Génesis 22 vemos este ejemplo. No importa qué posesión Dios haya puesto en tus manos, tú tienes que estar dispuesto a que si Dios te lo pide, lo aprendas a dar, a despojarte. Jesús se despojó a sí mismo de su divinidad. En la Biblia nos enseña cómo Jesús, o sea, él dejó, yo me pongo a pensar en una imagen como de un superhéroe y que le dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a tener este superpoder, ¿no? Y esta persona decide sí o no.
Y yo digo, si yo estuviera en la posición de a lo mejor un superpoder, de un superhéroe o algo así, me pidieran algo así, probablemente lo pensaría, ¿no? Porque te está quitando una habilidad extraordinaria. Pero Jesús, que tenía el poder más sobrenatural, que era el principio, el verbo hecho carne, que era él existió antes de que toda la tierra existiera y decidió despojarse. ¿Cuánto más nosotros no lo vamos a hacer igual? Recordemos este ejemplo, el de Jesús y el de Abraham. Estos dos ejemplos son vitales para tu vida de prosperidad, de tu vida como mayordomo en el área de finanzas. ¿Quieres ser bendecido? Aplica estos secretos de Abraham. Aplica el ejemplo de Jesús, ¿sí? Vamos a ver algunos principios prácticos de dar y recibir. Tú tienes que activar tu fe, uno, ¿sí? ¿Y cómo activas tu fe? Dando una semilla de fe, ¿sí? Confiesa que Dios te bendice y que vas a ser bendecido para bendecir, ¿sí? Esto es importante. O sea, cambia tu mentalidad. Dice la palabra que debemos de renovar nuestro entendimiento. Y esto es muy importante porque cuando tú cambias tus pensamientos, como estuvimos viendo los conceptos de mayordomía, del valor, de la propiedad, ¿verdad? De quién es el verdadero dueño. Si tú renuevas tu entendimiento con la palabra, aun aunque el mundo diga lo contrario, si tú lo haces, créeme, vas a empezar a ver las bendiciones de Dios de una manera increíble. Y déjame decirte que nadie te las puede quitar porque eres un hijo de Dios y el enemigo no puede tocar lo que le pertenece a los hijos de Dios. Él fue vencido. Y tú no puedes caminar en derrota, sino simplemente recordándole a Satanás que no tiene poder y autoridad sobre ti. Pero tú tienes que también hacer tu parte. Sembrar, dar, caminar en fe, ¿sí? Ten en mente de tener una actitud positiva, una imagen positiva, una imagen correcta de Dios, acerca de Dios. No veas a Dios como inalcanzable o que no vas a poder hablarle de tus necesidades. Dice que podemos llegar al trono de su gracia y alcanzar oportuno socorro. Dios está ahí para ti, ¿sí? Haz una lista de lo que le estás creyendo a Dios para recibir. Habacuc 2:2 nos habla de que escribamos la visión. Ahora, cuando te digo haz una lista, no es de que digas, ay, hago una lista de todo lo que quiero, ¿no? Quiero un iPhone, quiero un carro, quiero una moto, quiero no sé qué, quiero ir de viaje a Lima. O sea, no es una lista de peticiones. Es una lista que tú tienes que orar, buscar al Señor y decirle, Señor, quiero alinear mis pensamientos, quiero alinear los deseos de mi corazón a tu voluntad. Porque vimos el ejemplo de Jesús que decía, yo vine a hacer lo que mi Padre me dijo que hiciera. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud como mayordomos. Y déjame decirte que de verdad vas a ser muy feliz, vas a sentirte exitoso porque hay un parteaguas increíble cuando tú aprendes a dar. Y yo sé que no es fácil, que a lo mejor tus finanzas no son las mejores, que a lo mejor vives al día, y más en este tiempo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Donde pareciera que hay escasez, pero ahorita es el mejor momento para que tú te pongas en manos de Dios y digas, sí, yo creo, sí, yo voy a dar, sí, ¿sabes qué? Tengo una cama y no, alguien de mi familia no la tiene, pues yo le doy mi cama, ¿sí? Cualquier cosa, lo que Dios te ponga, hazlo. Créeme, es un reto, pero te animo a que lo hagas porque vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Sí, una nube de duda puede venir sobre ti si tienes muchas necesidades que no están claramente definidas en tu mente. Por eso tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué es tu voluntad? Yo me recuerdo que en un tiempo yo quería tocar la guitarra y, y yo pensaba, no, sí, ¿no? Voy a ser una super guitarrista y todo para servir al Señor en misiones y todo. Me acuerdo que comencé y pues no, o sea, no le hice, no es mi don.
no es a lo que Dios me llamó, pero estaba tan enfocada en que como otros lo hacían, yo también lo podía hacer y que iba a ser bueno para el ministerio, aunque era para Dios, pero no era algo que Dios me había llamado a hacer. Entonces, es importante, porque si no, es importante que tú te des cuenta qué viene de ti, de tus deseos de tu carne y qué realmente viene del corazón de Dios, porque dice que Dios ha depositado en tu corazón sus deseos, ¿sí? Entonces, aprende a discernir, aprende a identificar qué viene de ti, de tus deseos carnales o deseos realmente que vienen de Dios. Porque los que vienen de la carne, al final vas a salir frustrado. Pero los que vienen de Dios, aunque no sean los que tú habías pensado o imaginado para tu vida, pero tú eres obediente porque eres un buen mayordomo, ¿verdad? Te sometes a la voluntad de Dios, entonces va a haber bendición. Y yo pienso que tú quieres tener una vida de bendición. Así que te animo a que busques esto. Ora sobre cada cosa. Sé específico. Lucas 11, 5 al 8. Pide exactamente lo que necesitas. Y así como pides, también aprende a dar, ¿verdad? Algunas personas han dicho o han recomendado cristianos, ¿verdad? Que también están en la fe, y dicen, ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿no? Es la ley de la siembra y de la cosecha. Si tú siembras semillas de papaya, ¿qué vas a tener? Papayas, ¿no? Si siembras higos, pues ¿qué vas a tener? Higos, ¿no? Entonces, se habla mucho acerca de que si siembra, entonces en otro. Por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Yo quisiera tener una nueva moto, ¿no? Entonces, o un motocarro, ¿no? Para poder tener tus entradas ahí de dinero, un negocio, yo qué sé. Y todavía no lo tienes. Y a lo mejor no, ni estás cerca ni siquiera de poder tenerlo. Pero tú puedes dar a otros y sembrar. Así, por ejemplo, puedes sembrar para la reparación de alguien que conoces, que su motocarro no funciona o que su moto no funciona, o simplemente decirle, quiero pagar tu gasolina. ¿Alguna vez le has dicho a alguno de tus amigos? Y no porque te lo pida o porque tenga necesidad, sino porque te sale del corazón. Es muy diferente dar porque sabes que es algo que a Dios le agrada y muy diferente darlo porque tienes lástima o porque ves la necesidad solo de la persona. Jesús no se movió por lástima, Jesús se movió por compasión y es muy diferente. ¿Sí? Que tus oraciones no sean vagas, ¿no? Haz una oración correcta, una oración que venga del corazón, una oración que realmente te diga, Señor, estoy rendido aquí delante de ti para que tú hagas y obres en mi vida, enséñame a ser un buen mayordomo. Permanece en la voluntad de Dios, Efesios 5:17. Dios quiere un compromiso de tu parte para hacer cualquier cosa que Él te diga que hagas. Antes de Él revelarte lo que Él quiere que hagas, por lo tanto, comprométete a hacer la voluntad de Dios, no importando lo que sea. ¿Sí? Asegúrate que estás obedeciendo la palabra. Yo recuerdo las primeras veces cuando estaba de misiones, el Señor me puso a construir unos baños en una base misionera en la selva de Guatemala. Y para mí era como, pues eso es lo que Dios me mandó a hacer, ¿no? Yo quería estar ministrando, predicando a los niños, yendo de misiones en las comunidades, pero en ese momento Dios me puso a construir, porque esa es mi profesión, arquitecta. Y era así como frustrante, pero entendí que eso era lo que Dios me había llamado en ese momento a hacer. Entonces, si Dios te llama en este momento a ir temprano a la iglesia, a limpiar el piso, a barrer las escaleras, a barrer la iglesia o lo que sea que Dios te pida que hagas, hazlo, porque va a haber bendición. Cuando tú eres obediente, ya lo hablamos, vas a tener mucha bendición. Obedece la palabra, elabora cuidadosamente tus planes, los cuales sean lo suficientemente grandes que requieran la participación de Dios.
¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú tienes un deseo en tu corazón, un anhelo, algo que Dios ha puesto y que parece tan grande que a lo mejor no vas a llegar, eh, lo pongas delante de Dios. O sea, que siempre sepas que necesitas a Dios, que esté de tu lado, que vaya delante de ti para que estos planes se puedan llevar a cabo, ¿sí? Dios puede hacer pequeños planes, pero también puede hacer grandes. Lo importante es que tu plan esté alineado a su voluntad, ¿sí? Como vimos la vida de José. José nunca fue dueño, pero sin embargo estuvo como el segundo del gobierno de el faraón. O sea, no fue dueño, pero todo estaba a su servicio, todo, todo. Y lo mismo puede pasar en tu vida, ¿sí? O también Dios te puede dar todo para que tú seas el que esté arriba en un negocio o en algo. Pero siempre ten en cuenta que tienes que tener a Dios participando, que sin Dios no va a haber prosperidad correcta en ese negocio o en aquello que Dios te llame a hacer o en tu ministerio. ¿Sí? Siempre vas a necesitar la ayuda de Dios. No te limites o te limites por los recursos, ¿sí? No trates de entender por dónde Dios lo va a hacer. Dice la palabra que tu fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir, que tu fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Tenemos que aprender que tú no te mueves porque, es que ya llegaron esos gringos misioneros, seguramente que ellos nos van a ayudar y van a apoyar para poder hacer este proyecto. No, qué bendición si vienen y hacen y eres bendecido, gloria a Dios, Dios puede usarlos, pero no pongas tus ojos en las personas, pon tus ojos ahí arriba, en el único que es dueño de todo. ¿Sí? Y no te limites de dónde puedan venir los recursos, ¿sí? No te limites a decir, pues es que si no tengo aquí yo todos los billetes para pagar, pues entonces no es de Dios, ¿no? Dios puede usar a cualquier persona. Yo te puedo decir ahorita en este momento, por ejemplo, estoy estudiando dos institutos bíblicos que son de avanzado, o sea, lo que tú estás tomando, pero a otro nivel avanzado, de tercer año, y yo no tenía los recursos para poder pagar. Y te soy honesta, no los tenía. Pero yo dije, Señor, si tú quieres que yo estudie y este es tu plan para mí ahorita en este tiempo que estoy aquí en México, yo sé que tú vas a poner en el corazón de personas para que puedan bendecir mi vida. Y ahorita te puedo decir que en menos de 3 horas, cuando yo pedí, ¿no? Y informé que quería estudiar, en menos de 3 horas yo tenía las respuestas de personas diciéndome, vamos a pagarte todo. O sea, y ¿sabes qué? Yo veo que no me limité a decir que, tengo que tener el dinero en mi cuenta. Porque estas personas dijeron, no, no, yo voy a ir a pagar directamente ya a la universidad, ¿no? Donde estoy tomando el curso. No llegó el dinero a mis manos, nunca, nunca llegó el dinero a mis manos, pero sin embargo Dios proveyó. ¿Por qué? Porque yo he entendido y yo quiero que tú también entiendas que Dios sí provee y provee de diferentes formas. Dios puede usar lo que se le dé la gana para bendecir tu vida, pero también está esperando de ti que tú hagas tu parte. Y una de esas es dar, tener fe, ¿sí? Mantenerte firme creyendo lo que la palabra de Dios dice. Aprender a dar con un corazón alegre, a dar de una manera que nunca lo has dado. Que rompas tus esquemas y tus expectativas y tus limitaciones de decir, es que no tengo más que para pagar mis 2 soles de la gasolina. Aprende a tener ese reto de decir, Señor, yo creo, a tener un corazón dispuesto en ti, de decir, sí, yo sé que Dios es el que provee, ¿sí?
Es importante tener esto en cuenta. Y cuando Dios te provea, sigue bendiciendo. Nunca dejes de dar, ¿sí? Da a aquellos que ministran, personas como tus pastores, ¿sí? Personas liderazgo que están en la iglesia, misioneros. A lo mejor tú dices, no, es que ellos sí tienen, ¿no? Porque están en la iglesia. Pero da, tú no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer cuando tú rompes tus esquemas y tus limitaciones. Aprende a dar. Vive un hoy como si Jesús regresara hoy. ¿Sí? Efesios 5:16. Planea dar. Primera de Corintios 16, 1 al 2. Invierte en la gente, porque la gente, si tú inviertes en ellos, ellos van a ver y van a tener interés en Jesús, porque van a decir, ¿este qué tiene? ¿Por qué da? ¿Por qué está pensando en mí, no en él? Pídele al Espíritu Santo que te guíe, ¿sí? ¿Cómo dar? Es importante, otra vez, con este punto quiero ser clara, no te mueves por lástima. Ay, pobrecito, no tiene. No, no, no. Necesidad hay en todo el mundo. Hay necesidad hasta para botar para arriba, pero tú no te mueves por la necesidad, te mueves porque el Espíritu Santo te dice que vayas y hagas. Es Dios mismo que te está mostrando y te está diciendo, quiero que vayas y des esto. Quiero que vayas y des tu tiempo. No necesitas solamente finanzas para dar. Quiero que vayas y des amor, gozo, paciencia. Hay muchas cosas que puedes dar. Pero también es cierto que en tus finanzas, si tú aprendes a dar, vas a poder ser bendecido de una manera extraordinaria. Da con alegría. Segunda de Corintios 9, 6 al 7, ¿verdad? Con un corazón alegre. Da de buen corazón, ¿sí? Da para la gloria de Dios, ¿sí? Todo es para dar para la gloria de Dios. No es para que digan, ay, mira, él dio, ¿no? Y, wow, mira, él está dando, ay, debe de tener mucho dinero. Si eso está en tu mente, mejor no des, de verdad. No lo des, porque entonces estás buscando tu propia gloria. Da porque quieres que Dios sea glorificado y que la gente ponga sus ojos en Jesús. Segunda de Corintios 9, 12 y 13. Da para dar la gloria a Dios. ¿Sí? Asegúrate que tú estás dando para ministrar, para dar a la iglesia, para soportar, ¿verdad? Al pastor, a los líderes que están sirviendo. ¿Sabes? Te quiero decir algo. Hay un testimonio de una iglesia en Colombia, que seguramente tú la conoces, Su Presencia. Y algo que me ha llamado mucho la atención de esta iglesia es que es la única de las iglesias que yo conozco que ellos tienen su grupo de alabanza, que es uno de los muy conocidos, Su Presencia, probablemente lo has escuchado. Si no, pues seguramente en algún momento lo escucharás. Pero esta iglesia tiene su grupo de alabanza. Y todas las personas que están en su grupo de alabanza, normalmente en una iglesia normal, son personas voluntarias que van los domingos y sirven y nada más. Pero en esta iglesia en específico, ha entendido la importancia de la alabanza en esta iglesia, que todos los que están en la alabanza reciben un sueldo. Reciben un sueldo. ¿Por qué? Porque el pastor de esta iglesia ha entendido que él tiene que cuidar de su gente, que él tiene que cuidar de los que están sirviendo y ministrando a los demás en la iglesia. Y con esto no quiero decir que el pastor tiene la obligación de dar. Estoy hablando de que tú, como parte de la iglesia, tienes la obligación de dar, para que esas personas que están ministrando tu vida puedan ser bendecidas. Es importante que veamos por el bien de la iglesia. Y eso no solamente es tener unas buenas sillas o tener una buena luz o tener un buen micrófono, que sí es importante, pero también es importante ver por los que están sirviendo y ministrando para que tú seas bendecido y seas ministrado por la palabra de Dios.
Y yo quiero que con esto tú te des cuenta que la mayordomía es sumamente importante, que el concepto que el mundo está dando acerca de servir a Dios es erróneo. Hay mucho más de bendición. Esta es una probadita de lo que es la mayordomía cristiana. Pero yo te animo a que tú sigas buscando al Señor, que estos conceptos que hemos visto en estas 3 clases, tú los empieces a poner en práctica en tu vida. Porque cuando tú los empieces a poner en práctica, yo te puedo asegurar, totalmente estoy convencida de que tú vas a ver cambios en tu vida, vas a ver las bendiciones de Dios llegando a tu vida. Pero hay un cambio que tenemos que hacer primero en nosotros para que Dios pueda seguir obrando y nos pueda dar más de lo que de Él es y tú puedas usarlo para que sea de beneficio para tu vida. Así que te doy gracias por este tiempo. Espero que haya sido de bendición esta clase y realmente es un gusto para mí poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y gracias a Nisi por darme la oportunidad y bueno, que Dios les bendiga mucho y estamos en la próxima. Dios te bendiga.